Hola, ¿qué tal amigos? Les habla de nuevo el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, para darles la bienvenida a otro video más de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y hemos estado iniciando una nueva serie sobre el tema de la Navidad, una de las celebraciones quizás más importantes que actualmente el cristianismo sigue celebrando para este mes de diciembre. Y el día de hoy traigo para ustedes otro tema que espero sea de interés. Sobre todo esta serie va enfocada para personas que desean conocer la verdad de las escrituras y someter a prueba las muchas tradiciones y prácticas religiosas que observamos el día de hoy. Así es de que espero que tomen nota y como siempre, si les gusta este video, compártanlo, denle like y sobre todo suscríbanse a nuestro canal donde cada semana dedicamos tiempo para subir contenidos valiosos para fortalecer la fe de los creyentes. Voy a quitar rápidamente aquí mi cámara para que vean el tema que voy a compartir con ustedes y que le he llamado el origen del árbol de Navidad. Y como sabemos, bueno, el árbol de Navidad pues es uno de los elementos muy importantes dentro de la decoración de estas fiestas navideñas y es muy importante que tú conozcas cuál es el verdadero trasfondo, el origen, de dónde proviene el árbol de Navidad, que obviamente pues atrae mucho la atención en estas épocas decembrinas. Es bastante el interés que causa en las familias el ponerlo, el adornarlo, el tenerlo como el centro de muchas de las salas y sobre todo debajo del cual ponen los regalos. Pero parte de esta tradición de la Navidad debe de ser conocida desde luego a la luz de la Biblia y sobre todo de la misma historia. Quiero también recomendarte, antes de continuar con este tema, los otros videos que hemos grabado de esta serie. El primero de ellos se llamó, a manera de pregunta, ¿nació el Mesías el 25 de diciembre? Y te invito a que veas la respuesta a esta pregunta en este video. Luego también tengo otro video que grabé en nuestro canal y se llama El verdadero origen de la Navidad, donde hacemos una investigación exhaustiva e histórica sobre las distintas civilizaciones antiguas y cómo esta celebración pues es una adaptación de muchas tradiciones antiguas. Así es que también te invito a que lo veas. Y finalmente el video que titulé Navidad o Hanukkah, que es también otro de los videos recomendables de este canal. Y entrando rápidamente ya en el tema de este nuevo video sobre la serie de Navidad, comienzo diciendo que el árbol decorado es sin duda alguna uno de los símbolos característicos de la Navidad. Adorna los hogares y las plazas comerciales en estas épocas de diciembre y desde luego con todas sus luces, decoraciones, esferas que forman parte de la tradición de la Navidad para estas fechas y que en el caso de muchas familias creyentes, bueno, es el centro de la sala en donde se coloca el árbol. Muchos de los niños ayudan a sus padres emocionados para poner el árbol de Navidad sabiendo que debajo de él aparecerán los regalos, de lo cual hablaremos en otro tema. Pero aquí la pregunta es, ¿sabemos cuál es su origen? Y yo te invito para que pensando en esta pregunta te quedes hasta el final de este video, donde voy a compartir contigo cuál es el origen del árbol de la Navidad. Ahora, el origen pagano de las costumbres navideñas, como ya lo he presentado en los anteriores videos, no es un secreto. Y espero con esto no desilusionar a los creyentes que tienen un enfoque bastante fuerte sobre estas tradiciones de Navidad, donde se festeja supuestamente el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús, de Jesucristo. Sin embargo, quiero que sepas que puedes leer mucho sobre los orígenes antiguos de estas costumbres navideñas, tanto en enciclopedias y otras obras de referencia y sobre todo en Internet. Vas a encontrar ya mucha información documentada sobre los verdaderos orígenes de las costumbres que nosotros tenemos por ciertas como bíblicas. Así es de que ya es tiempo de que pongamos a prueba lo que hacemos, lo que practicamos y sobre todo lo que estamos enseñando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, para corroborar que no estemos transmitiendo tradiciones paganas que van a desviarles del verdadero propósito de la fe en nuestro Mesías, en nuestro Salvador. Ahora, a finales de diciembre y principios de enero se hacían celebraciones festivas
siglos antes del nacimiento del Mesías. De igual manera como hoy los niños estaban llenos de emoción, todas las familias ponían decoraciones en sus casas y repito, muchos años antes de que el Salvador, el Mesías hebreo, naciera en Israel. Como parte de estas celebraciones se colocaban ramas de acebo y de hoja perenne alrededor de las casas. El muérdago estaba colocado también en un lugar central en la decoración. Se elegía de igual manera un árbol y se decoraba con adornos. Y era desde luego una temporada para dar y recibir regalos, cantar canciones, admirar las luces y quemar el tronco de Navidad. Sin embargo, todo esto no tenía que ver con una celebración cristiana como la llamamos hoy de Navidad, donde supuestamente se celebra el cumpleaños del Salvador del mundo. Eran celebraciones paganas que se hacían con propósitos muy distintos a lo que hoy se celebra la Navidad, pero de manera muy similar como se hace el día de hoy. Así es de que quiero que entiendas que esto de las celebraciones, prácticas y rituales muy parecidos a lo que hoy se hace con la Navidad, se celebraban desde la antigüedad, pero con otros propósitos de recordar a las deidades y sobre todo en una época muy importante en donde el sol jugaba un papel muy importante dentro de estas celebraciones. Todo esto, ya dije, ocurría mucho antes de que el Mesías ni siquiera hubiera nacido en Israel. En la antigüedad, muchos de los habitantes de la tierra, al darse cuenta de su dependencia del sol para la luz, el calor y el crecimiento de las cosechas, observaban el curso anual del sol en los cielos con profundo interés, y esto lo podemos ver en muchas imágenes y representaciones arqueológicas como esta que tenemos de Egipto y de otras civilizaciones antiguas donde el sol aparece como un elemento importante para la vida de las civilizaciones antiguas. Al final de diciembre los días ya eran más cortos, el sol estaba en su punto más bajo, se llevaba a cabo festivales especiales en honor al sol y cuando en el solsticio de invierno los días empezaban a alargarse, había gran celebración hasta la primera parte del mes de enero. Así es de que estas celebraciones a final del diciembre es donde el sol duraba muy poco en el firmamento y poco a poco, llegando el solsticio de invierno, comenzaban a alargarse los días. Era una época muy especial para las civilizaciones antiguas de hacer celebraciones en honor al sol. Y ahí tenemos imágenes desde Babilonia, desde los medo-persas, desde los egipcios y otras civilizaciones y culturas antiguas que rendían culto al dios Sol. Y fue así como el Sol, la luz del mundo, pues se creía que había renacido en el solsticio de invierno y había que celebrarlo. Y estas festividades paganas que alguna vez fueron destinadas a honrar al dios Sol, fueron luego adaptadas por la religión cristiana. Y la pregunta es, según la perspectiva de ellos, ¿por qué no honrar a Jesús, la verdadera luz del mundo? Aunque en realidad se sabía desde un principio que no nació en el mes de diciembre. Sin embargo, como ya lo expliqué en el video sobre el origen de la Navidad, podemos ver cómo el cristianismo a partir del siglo III y IV, una vez que fue oficializado como religión oficial del Estado romano por el emperador Constantino, muchas de estas prácticas paganas antiguas fueron adaptadas y cristianizadas para atraer a la fe a los paganos, obviamente introduciendo muchas de sus prácticas paganas ahora cristianizadas, y lo que originalmente fue celebración para el dios del sol, ahora se celebraba en el mismo día 25 de diciembre a Jesús como el Salvador del mundo. Así es de que esto debemos de tenerlo muy en cuenta porque no fue sino una adaptación de costumbres paganas traídas a la fe cristiana. Hay quienes afirman que la versión moderna del árbol de Navidad se originó en tierras alemanas en la Edad Media. Dado que los árboles de hoja perenne eran verdes durante todo el invierno, la gente los consideraba espíritus de fertilidad, por lo que la vegetación fue una parte prominente de las antiguas
celebraciones paganas durante el invierno. Y esto lo vamos a poder ver ya más acercándonos al tema del árbol de la Navidad. Y quiero presentarte esta imagen. Esta imagen que fue encontrada en Babilonia, obviamente la civilización más antigua de la humanidad, presenta a Adán y a Eva sentados bajo el árbol del conocimiento del bien y el mal, algo que desde luego aparece en el libro del Génesis, y hay dos frutos que son considerados como regalos bajo el árbol, no sé si los podrás notar en forma de esfera, un regalo para cada uno de ellos, quienes están alrededor del árbol. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta imagen antigua encontrada, repito, en Babilonia? No es una imagen bíblica ni que provenga del cristianismo. Vemos como la serpiente detrás de Eva le susurra al oído para que tome el regalo del árbol y se lo dé a su compañero Adán. Aquí, desde luego, Satanás, el diablo, está actuando como un instructor, como un guía espiritual, aconsejando a Eva de cuán buenos y hermosos parecen los regalos bajo el árbol. Y sabemos la historia bíblica que Eva tomó del fruto prohibido para dárselo a su compañero Adán y juntos cayeron en la transgresión que llamamos hoy el pecado. Esta es la primera vez que se celebra el dar regalos bajo un árbol. Y note que incluso el árbol tiene la apariencia de un árbol de Navidad de hoja perenne, de hoja verde, y la celebración de dar regalos asociado con árboles, no se puede negar, empezó en la antigua civilización babilónica, según esta imagen que te estoy presentando. Ahora, pocos saben que el llamado árbol de Navidad tuvo su origen en la religión misteriosa de Babilonia, la religión más antigua que data de más de 5000 años, donde se usaba para representar a Tamuz, cuyo nombre significa un brote. Si quieres saber más acerca de este dios Tamuz, te invito a que veas nuestro video sobre el origen, el verdadero origen de la Navidad. Y ahí podemos ver algunas imágenes donde aparecen los babilonios alrededor de un árbol. Y quiero que los veas muy bien, porque el árbol ya se adoraba en la civilización babilónica desde mucho, mucho antes que el cristianismo apareciera en la historia. Ahora, la falsificación de Hasatán o de Satanás, de lo que es la rama o el árbol, tiene mucha relación con lo que en hebreo se le llama netzer. Netzer significa rama, brote o retoño, y es una alusión bíblica, desde luego, al Mesías hebreo, quien también fue llamado la raíz de tierra seca en Isaías 53:2. Aquí es donde quiero que veamos cómo Satanás, que ha sido obviamente el padre de la mentira, y así aparece en la escritura, fue denunciado por el propio Mesías, Yeshua, como el mentiroso y padre de mentira, ha tratado de falsificar desde un inicio en las antiguas civilizaciones todos los propósitos y revelaciones que apuntarían al verdadero Mesías bíblico. En este caso, en el hebreo se utiliza la palabra netzer, que se traduce como rama, brote o retoño, para hacer una alusión directa al Mesías hebreo, a quien se le conoce precisamente como el brote, el retoño, y lo vamos a ver ahorita enseguida en la escritura. Y ahí tenemos una imagen del lado izquierdo en donde como los babilonios ya celebraban las ramas y las adoraban, pero era una falsificación, desde luego motivada por Satanás, para tratar de desvirtuar el verdadero mensaje que aparecería siglos después referente al Mesías hebreo en las Escrituras. Y podemos ver aquí otro pasaje de Isaías 11:1 que dice, hablando de este brote, de esta rama: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Isaí, que sabemos fue el padre de David, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Y como sabemos, este pasaje hace alusión a lo que es ese renuevo del tronco de Isaí, que es esa pequeña, pues brote, ese pequeño arbusto que se puede abrir entre el tronco de Isaí, de donde viene la promesa del Mesías, que sería un descendiente del rey David,
y ese brote sabemos que es una alusión al Mesías hebreo que conocemos el día de hoy. Ahora, en Zacarías 6:12 también se le llama con estas palabras: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Es otra de las muchas profecías del Antiguo Testamento que anuncian la aparición del Mesías y lo relacionan con un brote, con una pequeña rama que va naciendo en medio de un tronco. Y eso obviamente mucho tiene que ver con el árbol de Navidad, pero desde luego con un sentido totalmente paganizado. Ahora, ustedes podrán encontrar mucho en internet y en enciclopedias en donde aparecen, como aquí lo presento, monedas antiguas que representan lo que es un tacón de árbol que representa, en este caso, a Nimrod, que es el primer emperador que hubo en la antigüedad y que fue contrario a los propósitos de Dios, y aparece en el libro del Génesis. De hecho, ese Nimrod que murió de manera prematura y después, supuestamente las leyendas babilónicas, resucitó a través de su hijo Tamuz, y aparece también como un pequeño árbol que crece cerca, y este es el dios Tamuz. Y de esto podemos encontrar mucho en las antiguas civilizaciones, en pinturas, en esculturas e incluso en monedas, pero que todo tiene pues un motivo y un significado pagano. Ahora, los egipcios sabemos que en la antigüedad pues usaron las palmeras para adornarlas y de esta manera adorar a sus dioses. Los romanos utilizaron pinos, y en época más antigua el culto al árbol anglosajón, que también es un precedente a lo que es el árbol de Navidad, y podemos ver cómo las antiguas civilizaciones tenían un enfoque muy particular de adoración en los árboles, utilizándolos para adorar a sus ídolos, a sus dioses. Y solamente para mencionar aquí, los adoradores del dios solar egipcio Ra colgaban bolas plateadas y doradas sobre una palmera, según lo reporta en la escritura el propio profeta Jeremías, y luego colocaban sus regalos decorados bajo ese árbol con bolas, o lo que para ellos eran los testículos dorados y plateados del dios solar Ra. Y esta costumbre se realizaba desde luego en el cumpleaños del dios Ra, como muchos otros dioses del sol de la antigüedad de distintas culturas, precisamente el 25 de diciembre. Así es de que, como ya lo mencioné en otro video, esa fecha es clave para la adoración del dios sol en distintas civilizaciones, y casualmente es también la fecha en que se celebra el cumpleaños de nuestro Mesías. Así es de que ahí están algunas imágenes de cómo esta influencia de adoración en las palmeras, en los árboles, para las deidades del sol, desde luego fue conocida por el pueblo de Israel, ya que ellos estuvieron viviendo más de 400 años bajo esclavitud en Egipto. Y desde luego, de allá también trajeron ciertas influencias. Ahora, cuando Israel adoptó esta costumbre, usaron también un árbol verde cortado del bosque con hacha y lo colocaban sobre un pedestal con clavos y martillo para que no se cayera, y lo decoraban con esferas doradas y plateadas. Y ahí vemos una imagen de la antigua Babilonia donde aparece como eje central el árbol adornado, desde luego para venerar a sus dioses, y del lado derecho lo que sería ya en la actualidad el árbol de Navidad. Así es de que si te parece una coincidencia, no lo es, sino es parte de una adaptación de civilizaciones antiguas donde adoraban a sus dioses mediante los árboles. Y aquí tenemos la escritura de Jeremías 10 del 2 al 4, donde el Señor advirtió a su pueblo Israel desde la antigüedad que no siguieran los caminos de la idolatría pagana. Y aquí dice claramente: así ha dicho Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Y aunque esta escritura no precisamente se enfoca al árbol de la Navidad tal y como hoy lo tenemos, pero pareciera una alusión muy, pero muy precisa para evitar que los creyentes sigamos las costumbres y la vanidad de los pueblos,
que hacen obviamente de los árboles del bosque un pues motivo de adoración y lo adornan con plata y oro. Y esto obviamente suena mucho a lo que hoy se hace con el árbol de Navidad. Ahora, quiero decir que este pasaje obviamente no se refiere directamente a un árbol de Navidad, porque incluso los propios israelitas idólatras, porque hay que entender que Israel cayó en la idolatría, en la antigüedad llegaron a imitar las costumbres paganas de adorar a lo que realmente salía de ese árbol era la diosa Acera o la diosa Astoret hecha de un árbol. Y ahí podemos ver cómo esta diosa fue muy venerada en la antigüedad y también los israelitas cayeron en el pecado de la idolatría con ella, haciendo su imagen precisamente de los árboles. Así es de que este pasaje de Jeremías capítulo 10 alude precisamente a esta práctica idolátrica de la diosa Astoret o Acera, pero de alguna manera también pudiera aludir a lo que el día de hoy a través de un árbol de Navidad se convierte en un acto idólatra. Ahora, siguiendo con la historia de otros pueblos que utilizaban árboles para su adoración, podemos mencionar a los druidas, que ataban manzanas doradas a las ramas de los árboles. Para ciertos pueblos, un árbol de hoja perenne, de hoja verde, decorada con bolas y otros objetos parecidos a frutas, simbolizaba lo que para ellos sería el árbol de la vida que apareció en el jardín del Edén. Sin embargo, ese árbol, obviamente, cuyo propósito desde la perspectiva divina era otra, las civilizaciones lo tomaron como un motivo de adoración y de veneración y adornaban esos árboles supuestamente para promover la adoración a sus deidades y sobre todo la lluvia y la fertilidad. También se veneraban las ramas de acebo y el muérdago. Estas plantas no solo permanecen verdes durante los meses de invierno, sino que daban frutos y un tipo de espíritus de la fertilidad que son presentes aún en la Navidad. Y yo quiero que veas cómo estas ramas de acebo y el muérdago se siguen utilizando para la decoración en la Navidad. Y del lado derecho tenemos lo que es la corona de Navidad, compuesta de estas ramas que, repito, se utilizaban en la antigüedad con el propósito de ser espíritus de fertilidad en la época de cosechas. Así es de que muy importante entender la relación de estas celebraciones antiguas con la Navidad. Entre los antiguos paganos, el muérdago se usaba en este festival del solsticio de invierno porque se le consideraba sagrado y debido a su supuesto poder curativo y milagroso. Y la costumbre de besarse bajo el muérdago fue un paso temprano en la noche de libertinaje y borracheras, celebrando la muerte del sol viejo y el nacimiento del nuevo sol en el solsticio de invierno. Y aquí pongo una foto de cómo todavía en la actualidad muchas parejas se toman fotos en la Navidad debajo del muérdago, recreando de alguna manera esa práctica pagana donde supuestamente besarse bajo el muérdago era señal de buena suerte, de buen pronóstico para el inicio del siguiente año. Y muchas familias, muchas parejas lo siguen practicando sin conocer el trasfondo pagano de esta costumbre. Ahora, el uso del tronco de Navidad, desde luego, también se remonta a la quema ritual de un tronco sagrado elegido por los druidas, y ya que ellos celebraban lo que era la fiesta del Yule. La palabra Yule, que significa rueda, fue un símbolo pagano también de adoración al dios Sol, y esta fiesta escandinavia de fertilidad del Yule fue luego adoptada para la Navidad. Y ahí vemos cómo en las civilizaciones antiguas se quemaban los troncos de los árboles como una manera de pues celebrar sus fiestas paganas y fue también un símbolo pagano del sol, la rueda, el yule, que aquí aparece en mano derecha, ahora representada desde luego con el símbolo de la Navidad. En la enciclopedia americana dice, por ejemplo, y cito, que el acebo, el muérdago, el tronco de Navidad son reliquias de tiempos precristianos. Esto lo quiero dejar muy claro porque aunque el cristianismo lo adoptó posteriormente para celebrar el cumpleaños del Mesías,
Todas estas prácticas provienen del paganismo antes de que el cristianismo existiera, y téngalo muy en cuenta para que lo considere el día de hoy. En el libro Respuestas a Preguntas, compilado por Frederick J. Haskins, dice lo siguiente: las autoridades creen que el uso de coronas navideñas es rastreable a las costumbres paganas de decorar edificios y lugares de culto en la fiesta que tuvo lugar al mismo tiempo que Navidad. El árbol de Navidad es de Egipto y sus orígenes se remontan a un periodo muy anterior a la era cristiana. Así es de que esto es lo que estamos concluyendo, que todas estas celebraciones y rituales eran mucho antes del cristianismo y fueron adaptadas posteriormente. Pocas personas se detienen a preguntarse qué tienen que ver esas extrañas costumbres con el nacimiento del Mesías. Los antiguos encendieron fuegos festivos en la última parte del mes de diciembre para alentar el surgimiento o el nacimiento al dios del sol menguante, al igual que las hogueras, velas y otras luces que arden hoy en la misma época del año, pero ahora celebrando Navidad. Y quiero que sepan que en los años 1600 en Estados Unidos era ilegal poner un árbol de Navidad o celebrar un servicio de Nochebuena. Y la razón era que los peregrinos provenientes de Inglaterra sabían que era pura adoración pagana al dios del sol. Ellos lo sabían. Y por eso es que prohibían celebraciones paganas y poner árboles y servicios de Nochebuena como el día de hoy se acostumbra. ¿Y por qué estas abominaciones han pasado hoy sin ser cuestionadas por la mayoría de la cristianidad que se ha paganizado? Esta pregunta téngalo muy, pero muy en cuenta, porque esas celebraciones eran prohibidas en las antiguas colonias que poblaron los Estados Unidos, pero posteriormente, desde luego, llegaron también a aceptarlas y adaptarse como lo hacen el día de hoy. Así que la Navidad se basa en tradiciones y ritos paganos, pues desgraciadamente sí, aunque algunos seguirán preguntando qué hay de malo en tomar prestadas algunas de esas costumbres y usarlas para honrar al Salvador en su cumpleaños, que es lo que muchos creyentes el día de hoy siguen argumentando. Sí, ya sabemos que la Navidad es pagana, pero que sí la usamos porque son ritos, tradiciones muy bonitas, con muy bonito significado, pero ahora adaptado a celebrar el cumpleaños de nuestro Mesías. Y bueno, si se supone que debemos celebrar el cumpleaños de Yeshua, cuyo nombre hebreo original es el nombre con el que hoy conocemos a Jesús de Nazaret, la pregunta es ¿por qué la Biblia no nos da la fecha de ese evento para celebrar su cumpleaños? Cuando Dios quería que su pueblo observara una celebración, precisaba los días y las instrucciones eran específicas de cómo quería que se guardara. Sobre todo, por ejemplo, en la Biblia el Señor eligió que se recordara el día de su muerte, y de ahí viene toda una celebración en la época de Pascua o Pesaj, que como ya conocemos viene en la Biblia y con especificaciones muy precisas. Y la pregunta es, si él hubiera querido que se celebrara su cumpleaños, ¿no aparecería la fecha y las especificaciones en la Escritura? ¿Por qué entonces el silencio sobre qué día nació el Mesías y nada de cumpleaños aparecen en la Biblia? Ponte a pensar en eso. Si no aparece es porque no era el propósito de Dios que se celebrara algo como la Navidad. La verdad es que la Biblia en ninguna parte nos ordena entonces observar los cumpleaños, pero algo más importante a considerar es esto: cuando se trata de recordar o celebrar al Mesías con prácticas paganas prestadas de otras civilizaciones antiguas que adoraban a sus dioses, yo pregunto, ¿Yeshua realmente se siente honrado cuando celebramos la Navidad, supuestamente para honrarlo a él? ¿Qué piensas al respecto? Y quiero terminar este video con este pasaje de Deuteronomio 12 del 29 al 31, donde Dios advirtió a su pueblo de no adorarlo con costumbres paganas. Y aquí leemos este pasaje que dice: cuando Yahweh tu Dios
haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses para que yo también les sirva de igual modo? No harás así a Yahweh tu Dios, porque todas las cosas abominables que él aborrece, las hicieron ellos a sus dioses. Así es de que con este pasaje termino este video para hacer un énfasis de cómo Dios advirtió categóricamente a su pueblo hebreo desde la antigüedad a no imitar las costumbres de los pueblos paganos, a no preguntar cómo adoraban ellos a sus dioses para adorar a Yahweh de la misma manera, porque todo eso es abominación. Y dice al final, él aborrece esas prácticas. Obviamente, el Señor es celoso y desea una adoración exclusiva para él y que no tomemos prestado de otras prácticas paganas de adoración a otros dioses para honrarlo a él. Así es de que espero que te quede muy claro este mensaje y desde luego pues invitarte a seguir con estos videos sobre la Navidad. Y quiero rápidamente decir que el próximo video que estaré poniendo es este que le he llamado el origen de los regalos de Navidad. Otra de las costumbres pues que se utiliza mucho para estas fiestas navideñas. Así es de que al llegar a este momento quiero agradecerte por la atención a este video y desde luego animarte a darle like si te gustó. Reflexiónalo, piensa en lo que hemos compartido en este video, cuyo propósito, repito, es ayudarte a evaluar tus costumbres, tus tradiciones a la luz de las escrituras. Así es de que sigue los próximos videos que estaremos compartiendo sobre el tema de la Navidad. Te mando un fuerte saludo y te pido que sigas al tanto de los videos que estaremos presentando próximamente sobre este tema tan importante como es las celebraciones de Navidad. Bendiciones.